Buenos días, profesor. Mi nombre es Hugo Fernández y junto a mi compañera Marialis y Fabián vamos a explicarles cuáles son los factores de producción. Ahora, yo le diré que la definición de factores de producción. Los factores de producción son aquellos recursos que utilizan los humanos para poder satisfacer un bien o una necesidad dentro de una sociedad en desarrollo. Estos factores de producción se dividen en 4 categorías. La tierra, el trabajo, la capital y el factor empresario. La tierra es cualquier tipo de recurso que pueda extraerse de la naturaleza, que puede ser la tierra de los que utilizan los agricultores, los minerales, también el agua, entre muchos otros. Estos recursos se dividen en 2 categorías, los renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos que pueden volverse a adquirir de la naturaleza sin ningún tipo de problema, y los no renovables son aquellos que no se pueden adquirir, de nuevo, que puede ser el petróleo, los minerales, el agua en ciertos casos, y entre muchas otras. El factor de retribución de la tierra viene siendo la renta. O sea, que me refiero a la renta, me refiero a rentar un campo para sembrar maíz, para sembrar cualquier tipo de cosas, rentar un estanque o cualquier tipo de cosas. El segundo es el trabajo. El trabajo no es más que cualquier tipo de necesidad que se pueda satisfacer con la mano de obra misma. Me explico, el agricultor que utiliza la tierra para poder cultivar, normalmente el factor de retribución viene siendo el salario por el trabajo ya hecho. La capital viene siendo cualquier tipo de bien que se pueda volver a utilizar, o sea, que para poder hacer más bienes. Esto puede ser cualquier tipo de maquinaria pesada o un bulldozer, o puede ser también un electrodoméstico del hogar, que puedan satisfacer o hacer más bienes para eso. Normalmente el factor de retribución de este viene siendo el interés, porque para adquirir esos bienes, para hacer más bienes, tiene que dar una cierta cantidad de dinero a la empresa que se la quiera alquilar. Ahora, el último, que es el factor empresario, viene siendo juntar los 3 anteriores factores de producción para poder hacer esto, que es más o menos idear estrategias o planes para poder satisfacerla con mayor éxito. Y normalmente factores de distribución de vienen siendo los beneficios, que son cualquier beneficio que puedan hacer mediante la utilización de los otros 3 factores de producción. Buenos días, mi nombre es Noriana Escobar y yo les voy a hablar sobre las posibilidades de producción. Es una representación gráfica de las máximas cantidades de bienes y servicios que pueden ser producidos por la economía de un país, utilizando de manera eficiente los factores de producción. Como lo dijo mi compañero, estos factores son tierra, trabajo, capital, factor empresario. Se pueden producir estos bienes en un determinado periodo de tiempo, tomando en cuenta estos factores y la tecnología. Obviamente, cuanto más factores productivos tenga un país, más bienes se producirán. Para poder realizar la gráfica debemos de tomar en cuenta que solo se producen 2 tipos de bienes. El país cuenta con unos recursos limitados, recursos naturales, trabajadores y capital físico. Y todos estos están siendo utilizados. El país parte de una determinada tecnología con la combinación de los recursos. En la realidad, los países producen miles de productos, pero para poder realizar la gráfica se deben de colocar solo 2 bienes, para poder así entender mejor la realidad. Coste de oportunidad. El coste de oportunidad es todo aquello en donde, por lo menos cuando los agentes económicos deciden si gastar o fabricar, dan paso a otras posibilidades. Por ejemplo, si una persona decide gastarse todo su dinero en ropa o en zapatos, no podrá satisfacer sus otras necesidades. Eso se da con las empresas. Tiene que buscar si fabricar o gastar para poder dar paso a otras posibilidades. Eso se llama el coste de oportunidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Franco Rafael y continuando el punto de mi compañera de la posibilidad de producción, seguiremos con la eficiencia técnica y económica. Primero tenemos que definir qué es la eficiencia. La eficiencia es realizar un proceso, actividad, o en este caso un factor productivo, con la mínima cantidad de recursos posible. Sabiendo esto, podremos definir qué es la eficiencia técnica y económica.
Estas funcionarían como unos filtros por los que pasan los factores productivos para ver cuál será el utilizado por una empresa en cuestión. El primer filtro sería la eficiencia técnica. Esta va a comparar diferentes factores de producción para ver cuál de estos es más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza menos recursos, que utiliza más maquinaria, que administre mejor los recursos, pero que sobre todo produzca más bien. Esto no solamente sirve para que el empresario compare los medios, sino que también es una unidad calculable en base a promedio. Con esto se usa esta técnica de unidades producidas sobre unidades máximas potenciales por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa va a comparar las unidades que produce que serían su máxima capacidad. Un ejemplo sería que si una empresa de celulares tiene una producción de 500.000 celulares y tiene una producción máxima estimada de 610.000 unidades, esto sería que la empresa está trabajando al 81% de su capacidad. Luego estaría la eficiencia económica, siendo el segundo filtro. Aquí solamente llegan los factores de producción que pasaron el primer filtro, puesto que un factor productivo que es más eficiente técnicamente jamás no será de manera económica. Una vez se pasa la prueba, los factores económicos serán comparados de la siguiente forma. El método de producción que mejor administra los recursos quiere decir que consuma menos dinero, será el aprobado. Un caso sería de que si un plan A o un plan B tiene el plan A 6 trabajadores y 4 máquinas, que consumen las máquinas $5 la hora y los trabajadores $10, tendría un costo total de 80, mientras que el plan B, que tenga 5 trabajadores y 5 máquinas, tendrá un costo total de 75, $5 que se ahorraría la empresa y por ende sería el método más conveniente. Continuando con esto, estaría la ley de rendimiento decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no, en cuestión de trabajadores, no quiere decir que la producción aumente. ¿Cómo podríamos explicar esto? Con los siguientes ejemplos. En caso de los trabajadores, podríamos decir de que si en un ambiente laboral hay muchos trabajadores, va a llegar a un punto que la logística va a tener que ser más extensa, las cadenas de mando cada vez van a ser más largas, la información va a llegar de manera más tardada y los trabajadores va a llegar a un punto que se sentirán incómodos, disminuyendo la producción. En el caso de la maquinaria, esto también se puede ver de la siguiente forma. En el caso de que un granjero tenga que atender su campo, cuando lo hace a mano va a tardar mucho. Cuando compra un tractor, la producción obviamente va a aumentar y lo hará más rápido. Pero cuando compra 2 o una docena de tractores, no necesariamente quiere decir que la producción aumente, debido a que una sola persona no puede manejar una docena de tractores. Este es el punto que quiere dar la ley de rendimiento decreciente, que no necesariamente más maquinaria o más equipo o más trabajadores es equivalente a una mayor producción. De hecho, mientras más obreros o máquinas se tenga, menor será la producción, pero esto no quiere decir que la ganancia sea menos. Siempre habrá ganancia, solamente que será en menor medida.